Muy buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes. Veo amigos de la vida profesional, veo amigos de la infancia, amigos varios y muchos jóvenes con los que esperamos en el futuro poder seguir compartiendo ideas, debates, intercambios. Y obviamente es un gusto muy especial poder hacer este evento con el Instituto. ¿Sí? Dora, como tú decías, son muchos años que venimos haciendo cosas juntos y tú sabes la enorme admiración que yo tengo por el trabajo que ustedes hacen y me alegro mucho, no me sorprende, pero me alegro mucho que ustedes estén tan bien situados en las calificaciones internacionales porque eso lo merecen por lo que han venido haciendo y van a seguir haciendo. Es un gusto en consecuencia compartir con ustedes este libro que, como lo señalaba Dora, es el séptimo libro que he escrito en los últimos 15 y pico de años. El primero fue un libro en el año probablemente el 97-98 que se llamaba Cimas, Abismos y Tempestades de la Economía, donde trataba de reflexionar, yo diría más académicamente, sobre la economía. Luego en el año 2000 saqué un libro que se llamaba El libro de la dolarización. Pues probablemente de eso el libro era cierta arrogancia personal, ¿sí? Pero fue justo en el momento en que arrancó la dolarización y creo que fue bastante bien acogido porque ayudó a pensar un poco y entender qué era mismo la dolarización. Luego, como tú señalaste, en el año 2002, cuando el Ecuador clasificó por primera vez al Mundial, escribí un libro que se llamaba El fútbol ya no es un sueño. Y a propósito, por favor, no me cuenten cómo le está yendo a la liga en el Brasil, si le va bien o le va mal, ya me enteraré después. Luego escribí un libro que se llamaba La dolarización, un amor eterno. Esto debe haber sido a los probablemente 5 o 6 años, tal vez a los 5 años de la dolarización, que era justamente una reflexión de qué había pasado en esos años. Luego en el año 2008, al salir de la asamblea de Montecristi, donde fui representante de la provincia de Pichincha, escribí un libro que se llamaba En busca de la Constitución perdida. Era una reflexión que yo había ido escribiendo sobre la marcha en los 8 meses de Montecristi. Luego en el año 2010 saqué un libro que se llamaba De la no república a la no república, que era una refutación a un libro que sacó Rafael Correa en diciembre del año 2009, que se llamaba, si mal no recuerdo, De la banana república a la no república. Y cuando leí el libro de él, como sucede cuando uno le oye o le lee, uno tiende a querer reaccionar inmediatamente sobre las cosas que se dicen. Entonces el libro saqué, creo que marzo, abril del año 2010, como una refutación al libro de Correa. Y bueno, ahora decidí escribir este libro. Los libros primero uno los escribe por placer personal. A mí me gusta escribir, y escribir quiere decir compartir con los demás. Y en consecuencia, cada cierto tiempo, cada 2 o 3 años, me agarra estas ganas de querer compartir escribiendo un libro. Pero claro, hay que reconocer que también los libros mejor es encontrarles un momento preciso, ¿no? Siempre hay que tratar de encontrar coyunturas para tratar de que los libros lleguen a más gente y haya gente más interesada. Entonces los libros se hacen por placer primero, luego por una cierta vanidad, debo reconocer, de creer que uno tiene algo que decir a los demás. Es inevitable cuando uno escribe un libro, es esa vanidad. También hay un cierto masoquismo, porque cuando uno dice ciertas cosas en una entrevista, en una radio, por aquí, por allá, bueno, de cierta manera son palabras que se esfuman, que la gente las agarra un poquito al vuelo y pasa. Sí. Lo que uno escribe queda ahí grabado en blanco y negro. Entonces es mucho más fácil a uno estar sujeto a la crítica, a la polémica, etcétera, cuando uno escribe un libro. Entonces por eso digo, hay cierto masoquismo de también escribir libros y poner las cosas en blanco y negro. Pero yo diría que ese placer, esa vanidad y ese masoquismo es lo que me lleva a escribir y compartir cada cierto tiempo. Y también hay que reconocer que con los libros siempre hay el pensamiento famoso de Borges, que decía que la razón fundamental para publicar un libro es dejar de corregirlo. ¿Sí?
Y esa es la verdad, cuando uno empieza a escribir algo, uno está siempre creyendo que hay algo más que corregir, algo más que agregar. Ya casi cuando el libro está yéndose a la imprenta, uno todavía le llama a la persona encargada del diseño del libro, todavía me permitirás agregar 3 palabras, porque el libro sigue estas 3 palabras, uno cree, el libro no puede existir sin estas 3 palabras que uno quiere agregar al final. Por eso era la frase de Borges, hay que publicar para dejar de corregir. Entonces, en ese contexto es que viene este libro, y yo diría también una cierta responsabilidad que uno siente de que es importante cada cierto tiempo dejar las cosas en claro, marcar pautas, marcar sitios en el camino para decir las cosas en el momento en que hay que decirlas. Y también de alguna manera que esas palabras que uno dice en ese momento y los pensamientos que uno tiene se conviertan también parte de la memoria histórica de un país. La memoria de un país se la construye de muchas maneras, y una es a través de los libros que se van publicando, que se van compartiendo y se van escribiendo. Y creo que la construcción de esa memoria es muy importante, porque si no hay esa memoria, luego uno cambia, la gente cambia la historia muy fácilmente y adapta la historia a los intereses de unos y otros. Entonces, ir marcando pautas en el camino creo que es muy importante para no deformar la historia. Y en consecuencia, detrás de todo esto, ¿por qué este libro? Por esta responsabilidad que, como digo, creo uno la tiene de cierta manera, de marcar esas pautas en el camino. En este caso, ¿cuál es la pauta? Que han pasado 6 años de la Revolución Ciudadana, y como lo indica el título, la Revolución Ciudadana ha tenido tantas cosas en sus manos. Ha tenido muchísimo más dinero que los gobiernos anteriores, y ahí están las cifras muy claras, incluso cifras ajustando metodologías, ajustando una serie de cosas para que las cifras sean los que son. No importa lo que son, pero son lo que son si uno las hace de manera de buena fe y no las hace con claridad. Ahí están las cifras. El gobierno ha dispuesto en estos 6 años de muchísimos más recursos que gobiernos anteriores, a pesar de que a ratos el gobierno quiera pretender lo contrario. Ha dispuesto de muchísimo más poder, no hay duda. El gobierno ha podido hacer contratos emergentes, por ejemplo, como no ha hecho ningún gobierno anterior. No ha tenido fiscalización como no ha tenido ningún gobierno anterior. Ha tenido en sus manos todos los poderes: legislativo, contraloría, justicia, etcétera, tribunal electoral en sus manos. Y tener ese poder obviamente es muy importante para eventualmente, entre comillas, poder hacer. Y el gobierno ha tenido una gran capacidad de comunicación y de propaganda. Es decir, muchas de las cosas que hoy los ecuatorianos quizás valoran en estos 6 años de gobierno, muchas de eso, y lo voy a comentar, son cosas que tienen que ver más con propaganda que con realidad. Entonces, claro, cuando uno ha tenido tanto poder, tanta propaganda y tantos recursos en sus manos, los resultados que se han logrado son resultados realmente pobres en esa perspectiva. Por eso el título, Tanto para tan poco. ¿Por qué digo eso? Porque miremos muchos de los indicadores, y el libro me ha permitido, por un lado, presentar muchas cifras propias del gobierno, me ha permitido también recoger muchas citas y pensamientos de otras personas. A Gabriela, por ejemplo, he citado y he utilizado varias veces por sus sesudos comentarios en la prensa y en otros lugares. En fin, lo que podemos ver es, por ejemplo, en materia de algo tan sencillo como el crecimiento económico. En los años anteriores a este gobierno, la economía creció cerca del 5%. En este gobierno, la economía ha crecido un poco más del 4%. Teniendo tantos recursos adicionales, hay menos crecimiento económico. Hay menos inversión privada. La inversión privada hoy en el Ecuador es 3, 4, 5, dependiendo de las metodologías, 3, 4, 5 puntos menos de lo que era la inversión privada en años anteriores. Y si nosotros pensamos en una perspectiva de no 6, sino de 10 años, 10 años de tener 3, 4, 5% menos de inversión privada, ese acumulado le va a pasar la factura seriamente al Ecuador en el futuro. Si vemos índices de pobreza, sí, la pobreza ha disminuido en estos años en el Ecuador, pero ha disminuido exactamente, o incluso hasta peor, pero digamos, para ser amables, exactamente igual que venía disminuyendo la pobreza en los 5 o 6 años anteriores a este gobierno. Es decir, con más recursos no se han logrado mejores resultados, incluso peores.
Un tema tan importante como la educación. Yo no tengo directamente estudios personales sobre la educación, pero he citado cifras de Faro, del Contrato Social por la Educación y otros, y lo que vemos básicamente que ha pasado en educación es que hay dos curvas que han cambiado sistemáticamente de tendencia en estos años. La curva de los recursos destinados a la educación y la curva de la cantidad de maestros. Esas dos sí han cambiado. Ahora la pregunta es, ¿y en las otras curvas que son las que tienen que ver con resultados en educación, con calidad en educación? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que las tendencias son exactamente las mismas tendencias que teníamos antes. Si tal indicador venía mejorando, hoy sigue mejorando exactamente con la misma tendencia. Es decir, esa enorme inyección de recursos no ha generado un cambio de tendencia en los elementos fundamentales. La famosa refinería del Pacífico, que para el gobierno es uno de los grandes éxitos de cambio del país. Primero, que no es un cambio en el país de lo que menciona el gobierno. El gobierno, verán ustedes en la propaganda, dice nos vamos a ahorrar 3, 4 mil millones de dólares al año. No, si uno hace los cálculos como debe hacerlo, teniendo en cuenta ingresos y costos, pues resulta que el país se va a ahorrar alrededor de unos 500, quizás 600 millones de dólares al año. No es despreciable, pero no tiene nada que ver con los 3.000 o 4.000 millones que señala el gobierno. Y la pregunta es, ¿en qué punto está? ¿En qué punto está la refinería del Pacífico? Resulta que al cabo de 6 años, lo que hay son 300 millones de dólares, 300 millones, que se invirtieron en estudios y 300 millones que se invirtieron en movimientos de tierra. Como yo digo, debe haber bastante tierra que mover cerca de Manta para tener 300 millones de dólares en movimientos de tierra. Sí. En eso está la refinería del Pacífico. Otro tema tan importante que señala el gobierno, que es las hidroeléctricas, que parecería que en este gobierno nos hemos inventado el concepto de hidroeléctricas. Antes en el Ecuador a nadie se le ocurrió hacerlas. Bueno, resulta que en 6 años se ha inaugurado una central hidroeléctrica de 50 megavatios. 50 megavatios es una pequeñísima central hidroeléctrica. Entonces usted dirá, bueno, pero por lo menos se inauguró eso, los anteriores no hicieron nada. Es lo que nos vende la propaganda. Porque resulta que en el año 2002, 2003, 2004, los gobiernos de Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez contrataron 2 centrales hidroeléctricas importantes en el Ecuador, que es San Francisco y Mazar. ¿Y en cuánto tiempo estuvieron listas? Estuvieron listas en 4, 5 o 6 años. ¿Sí? Es decir, que en estos 6 años debíamos haber tenido al menos 2 centrales hidroeléctricas similares a Mazar y a San Francisco, y no hemos tenido nada, sino una mini central, que es la central de Ocaña. Nuevamente, mucha propaganda, mucho decir los demás no han hecho lo que yo he hecho. Resulta que en los 6 años se ha hecho muy poco en ese sentido. También reflexiono con los lectores en otros aspectos. Por ejemplo, el tema de la seguridad social. Es un tema muy importante, porque son temas de largo plazo y las sociedades no nos gusta pensar en el largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Hoy el Seguro Social tiene muchos más afiliados que antes, sin lugar a dudas, alrededor de 1 millón de afiliados adicionales, lo cual está muy bien, que la gente tenga una protección social, está muy bien. Pero cuando uno piensa en el lado positivo, también tiene que pensar en los costos. Así es la vida, nos guste o no nos guste. Hay que pensar en lo bueno, pero también hay que pensar en lo malo, que son los costos. Y resulta que si uno hace cálculos sencillos, los presento ahí personales y también de expertos que saben más que yo, pero más o menos las cifras acaban pareciéndose, cada ecuatoriano que entra al sistema de seguridad social trae en su mochila alrededor de $15.000 de déficit al sistema de jubilación de la seguridad social. $15.000. Como hay 2,5 millones de afiliados en el sistema de seguridad social, quiere decir que esa mochila pesa 2,5 millones multiplicado por 15.000, son 35 o 40 mil millones de dólares de déficit que vamos a tener en el futuro. Ustedes me dirán, bueno, ¿pero qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es que tenemos que pensar en esos riesgos. ¿Qué es lo que pasa hoy en el Japón? ¿Qué es lo que pasa hoy en Europa? ¿Qué es lo que pasa hoy en los Estados Unidos? Justamente han llegado los sistemas de seguridad social al punto en el cual dicen, caramba, ¿y ahora qué hacemos con ese sistema? Le ofrecimos a la gente hace 20 o 30 años que iban a tener un sistema de jubilación maravilloso, y ahora nos damos cuenta que la plata no alcanza para ese sistema maravilloso. ¿Y ahora qué están haciendo muchos países? Diciéndole a la gente, caramba, yo te ofrecí que te ibas a jubilar a los 60,
te voy a subir a los 65 la jubilación. Te ofrecí a los 65, te voy a subir a los 70. Te ofrecí tanto, ahora tengo que darte menos. Es decir, a la gente se le engañó durante 40 o 50 años y nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Ahora ustedes dirán, si se han equivocado ellos, bueno, nosotros también nos equivocamos, sí, también es una posibilidad, pero también uno puede mirar a cosas que hacen otros países. Chile, no hace un año, hace 30 años hizo una profunda reforma del sistema de seguridad social, de tal manera que ese concepto del déficit que se va cargando es un concepto que ya no existe en el sistema, porque cada uno va cargando con su propia jubilación. ¿Qué han hecho en Chile mismo? Han dicho, como hay este problema hacia el futuro, vamos a coger una parte del dinero del cobre y lo vamos a guardar para los jubilados en el futuro. ¿No sería bueno que en el Ecuador hagamos lo mismo? Que vayamos pensando que va a haber ese problema en el futuro y que vayamos guardando recursos petroleros para atender ese serísimo problema en el futuro en la sociedad. Bueno, son cosas que hay que pensar. A mí ya no me va a afectar porque, como bien decía Dora, Pedro, por ejemplo, es bastante más joven que yo, ya es la realidad. Entonces ese problema no me va a afectar a mí de la jubilación y que no haya recursos para la jubilación, pero a la generación de Pedro y otras generaciones, obviamente, más jóvenes aquí presentes, sí les va a afectar eso en el futuro. En consecuencia, son todos esos temas que nos dicen que es fácil en la sociedad ofrecer, lo difícil es poder después cumplir con las cosas. Ese es el gran desafío de la sociedad. Cualquiera puede ofrecer lo que sea. El problema es poder cumplir y tener una sociedad que camine. Ahora, ¿por qué se dan en el fondo estos resultados negativos en el Ecuador? En el fondo es por una razón sencilla. Hemos escogido un modelo, y lo señaló Pedro, un modelo del rentismo. En el libro le dedico algunas páginas a la reflexión sobre el famoso tema de la bendición o la maldición de los recursos naturales, que es la sociedad que se vuelve altamente dependiente de los recursos, en este caso petroleros, pero en general recursos caídos del cielo como son los recursos naturales. ¿Y qué es lo que pasa? Y volviendo a retomar lo que ya se dijo, pero para insistir porque creo que es un tema bien importante en nuestra sociedad, el gobierno recibe una enorme cantidad de recursos y en el fondo lo que le dice a la sociedad es: vengan ustedes a pedirme ese dinero y yo le voy a dar a ustedes ese dinero como una prebenda que el poder otorga a los ciudadanos. Cuando no debería ser así, porque los dueños de esos recursos somos los ciudadanos y el gobierno, el poder no nos está dando ninguna prebenda. Pero la manera en que esto funciona es eso: yo tengo esos recursos, vengan a pedirme y yo les doy como prebendas. Vengan para darles bonos, vengan para darles préstamos baratos, vengan para darles becas educativas, vengan para darles empleo público, para darles grandes contratos, en fin, lo que sea. Es decir, la sociedad se alinea detrás o frente al gobierno para pedirle que el gobierno le haga esos favores. Por eso, si ustedes se ponen a ver, es parte de la estrategia del poder, hoy profundizada, pero en general del poder político, que es: yo pongo una serie de limitaciones y luego espero que tú me vengas a pedir que cambie esa limitación y yo te otorgo ese favor. Yo subo los impuestos y como me doy cuenta que los impuestos altos desalientan la inversión, entonces ahora digo: pero para los nuevos inversionistas yo estoy dispuesto a bajarles los impuestos para que inviertan. Entonces, en lugar de tener impuestos bajos para todos, lo que se hace es subir los impuestos y luego esperar que la gente te venga a pedir el favor de negociar contigo y yo te hago el favor de bajarte los impuestos. Si ustedes se ponen a pensar, eso sucede en todo el ámbito de la vida pública, y no solo en el Ecuador, sino en todas partes del mundo. Vean ustedes en otras partes, y ahora también hay varias propuestas políticas en ese sentido. Se suben los salarios mínimos por decisión gubernamental. Y luego, como se dan cuenta los gobiernos que a los jóvenes no se les contrata porque los salarios mínimos son demasiado altos para el nivel de capacitación de los jóvenes que tienen baja capacitación, entonces ahí los gobiernos dicen: caramba, como no se está creando empleos privados para los jóvenes, entonces ahora lo que yo voy a hacer es que te voy a conceder el favor, ¿sí?, de que en el caso tuyo, si tú contratas jóvenes, yo te bajo los impuestos, te bajo el salario, te bajo una serie de cosas, en lugar de tener un sistema mucho más razonable, que sería simplemente, en general, tener salarios mínimos más razonables y en particular para cualquier contratación tener un salario más razonable. No,
Yo pongo una barrera alta y luego hago que tú vengas a negociar conmigo la ventaja y la preventa que te voy a dar. Esa es parte de la estrategia del poder político en todas partes y más aún en nuestros países. Y eso va deformando profundamente la sociedad. Yo no creo que es solo un tema económico, no creo que solo es un tema de números financieros, creo que es un tema profundo de cambio en la manera como la gente concibe la sociedad, porque nos vamos convirtiendo en una sociedad de, en lugar de pensar cómo voy a crear, cómo me voy a esforzar, cómo voy a asumir responsabilidades, etcétera, lo que uno empieza a pensar es cómo dedico mi tiempo, no a todo eso, sino cómo dedico mi tiempo a conseguir un contacto que me permita generar y tener esa prebenda que ofrece el Estado. Y eso no nos damos cuenta en la vida diaria, no nos damos cuenta mientras el petróleo está en $100, no nos damos cuenta en el corto plazo, pero es algo que sin darnos cuenta va mermando la capacidad creativa de emprendimiento, de responsabilidad en la sociedad, y eso en el fondo es el tema más grave. Pero ojo, que no es fácil de resolver. Decía Pedro con toda razón, vienen nuevas coaliciones y hacen en el fondo lo mismo, porque no es un tema fácil de resolver. Yo muchas veces les llamo a este tema del petróleo, en lugar de llamarle la maldición de los recursos naturales, les llamo el problema de la abuelita. ¿Sí? ¿Qué te sucede si mañana tu abuelita te llama y te dice, mijito lindo, yo le voy a dar a usted todos los meses tanto para que viva mejor? ¿Sí? Si la cantidad que la abuelita te da es importante, tú te vas a ir dañando, te vas a esforzar menos en tu trabajo normal porque ya tienes la plata caída del cielo de la abuelita, te vas dañando. ¿Sí? Pero entonces el problema, y menciono esto porque ahí viene el problema de fondo, es ¿cuántos de nosotros llamaríamos a la abuelita y le diríamos, abuelita, como Pablo Lucio Paredes me acaba de decir, que esta plata de la abuelita nos puede ir dañando, yo le pido que ya no me dé esa plata? ¿Sí? Dele nomás al otro de los nietos, que no fue a la conferencia. ¿Sí? Va a suceder eso, no va a suceder. ¿Sí? Es decir, incluso estando conscientes de que eso nos hace daño, es muy difícil que uno agarre el teléfono y diga, abuelita, no quiero recibir su plata porque me daña. Lo mismo es la sociedad frente al petróleo. Es muy difícil que la sociedad diga, ya no quiero depender del petróleo. La verdad es que más allá de la forma que encontremos, que se invierta un poco mejor ese dinero, que ese dinero acabe yendo a manos privadas sin pasar por el Estado, igual acaba generando una dependencia de la sociedad en relación a este dinero de la abuelita, a este dinero caído del cielo. Es decir, que en el fondo, si queremos realmente matar el tema de la dependencia de los recursos naturales, lo que tenemos que tener es la voluntad de no utilizar ese dinero. Y eso es muy difícil. Es la llamada a la abuelita a decirle, no quiero que me mandes el dinero. Entonces, esa dependencia es un tema. Pero claro, nos da comodidad, porque es dinero que entra a la economía y nos acaba de una u otra manera beneficiando a todos los que estamos en los procesos económicos. El único país, pero claro, no es comparable, y quedó claro, no es comparable, simplemente es el ejemplo, el único país que ha tenido la voluntad de no utilizar ese dinero del petróleo es Noruega. Noruega tiene hoy, país de 6 millones de habitantes, tiene un fondo de $600 mil millones. 600 mil millones de dólares, un país de 6 millones de habitantes. ¿Sí? Porque Noruega dijo, yo no quiero caer en esa tentación de que el dinero fácil me va a dañar, yo quiero que los noruegos sigan trabajando. ¿Sí? Que los noruegos sigan trabajando, esa plata vamos a poner de lado. Entonces ustedes dirán, entonces ¿para qué tienen la plata si ponen de lado y nunca van a utilizar? Bueno, sí la van a utilizar. La van a utilizar justamente, como mencionaba antes, con los jubilados. Lo que ellos dicen es, en 5 años, en 10 años, en 15 años vamos a tener un serio problema de jubilación, va a haber muchos jubilados, menos relativamente trabajando, y obviamente los que trabajan no pueden mantener a tanto jubilados. Lo que vamos a hacer ahí es tomar ese dinero que guardamos durante 10, 20, 30, 40 años para ayudar a los jubilados. Esa es una visión diferente. Como digo, no es copiable en el Ecuador, pero eso muestra que hay iniciativas de otra manera. Por supuesto, los noruegos se olvidaron de una cosa, es que había otra solución, y la otra solución era llevar ecuatorianos a Noruega. ¿Sí? Porque cuando los ecuatorianos van a otros países, automáticamente el índice de natalidad empieza a crecer, los problemas demográficos se resuelven, ya no hay todos los problemas de muchos jubilados, etc. Pero obviamente esa idea no se les ha ocurrido todavía a los noruegos. O quizás Noruega es demasiado frío para los ecuatorianos. Pero ese es el tema de fondo. Hay esos desafíos que tenemos en la sociedad ecuatoriana muy fuertes.
Mientras tanto, seguiremos alimentándonos del petróleo, está bien, pero a la larga nos daremos cuenta de que otros sí se han esforzado y han caminado más que nosotros. Nosotros hemos estado más cómodos, pero otros han caminado más. Y ese es un tema difícil de una sociedad. ¿Qué prefieres, la comodidad o caminar más? Y la comodidad hay que reconocer, es agradable. Y el último tema que enfoco, y termino por ahí, enfoco en el libro, es el tema del liderazgo, el tema de la política, el tema de los medios de comunicación, el tema de la justicia. Y dentro de estas cosas yo solo, hay varias reflexiones nuevamente mías y tomadas de otras personas que saben más que yo de estos temas. Lo que en definitiva tenemos es que la calidad de la política y las instituciones en el Ecuador ha disminuido radicalmente. Oía hoy de mañana unas declaraciones del presidente que decía: lo que pasa es que la Revolución Ciudadana ha hecho un cambio profundo en las relaciones de poder en el Ecuador. Y es cierto, una buena parte de lo que sucede en una sociedad son relaciones de poder, eso no hay duda. No podemos engañarnos creyendo que las relaciones entre unos y otros son relaciones de angelitos. Hay relaciones de poder. Pero ¿qué es lo que sucede en el Ecuador? Que antes los partidos políticos manipulaban la justicia, los empresarios quizás manipulaban la política económica, los exportadores quizás manipulaban la política de comercio exterior, en fin, diversos grupos quizás manipulaban cosas diversas en la sociedad, no hay duda de eso. Pero hemos pasado de un sistema en el cual diversos manipulaban diversos factores de la sociedad ecuatoriana, a que ahora tenemos un solo grupo que maneja todos esos sectores. ¿Sí? Hoy un grupo maneja la política económica, el comercio exterior, la educación, la política, la justicia, etc. Es decir, hemos pasado de algo que no era bueno, pero que por lo menos era una repartición de diversos poderes y diversos intereses que eran nefastos en ciertas actividades, a que ahora haya un solo poder centralizado que domina todas esas actividades. ¿Hemos mejorado en democracia? No. ¿Hemos mejorado en institucionalidad? No hemos mejorado. Sí. Y quiero recordarles, y sobre todo a los jóvenes, unas cifras que presento ahí que son muy claras sobre cómo se eligieron a los jueces de la Corte, bueno, la Corte Suprema. Ahora han cambiado tanto de nombre las cosas que uno ya no sabe cuáles son los nuevos nombres, pero es lo mismo, es la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? ¿Cómo se llama ahora? La Corte Nacional. Gracias. ¿Qué es lo que sucedió? Había 60 y pico de candidatos, se seleccionaron, se les puso en orden, ¿sí? Y los primeros 12 iban como titulares, los siguientes 12 iban como suplentes, ¿sí? Y por ahí el gobierno había identificado que tenía 5 candidatos que quería que entren absolutamente y no estaban entre los 24 primeros, no iban a entrar, ¿sí? Y había identificado el gobierno que había arriba unos 5 que sí estaban entre los primeros, que el gobierno no quería que entren. Entonces el asunto era muy fácil, si se quiere. Era cómo hacer subir a los 5 y hacer bajar a los otros 5. ¿Sí? Y quedaba una sola prueba. La prueba final, que era una conversación entre estos candidatos y la famosa troika de la judicatura, ¿sí? Que era una troika del gobierno. Entonces ellos tenían que ver cómo lograban ese cambio, unos que estaban abajo hacerles subir y viceversa. ¿Sí? Y lo único que quedaba era esta conversación, una conversación de 1 hora, ¿sí? Sobre temas generales. Ya habían pasado las pruebas más difíciles. Uno suponía que los que entraron entre los primeros no eran tan limitados, ¿sí? Por algo han de haber pasado una serie de pruebas, ¿sí? Bueno, resulta que vinieron estas famosas pruebas, ahí están los resultados. Resulta que alguien que para pasar de abajo a arriba necesitaba 8.86 sobre 10, obtuvo 8.87, es decir, entró. El que necesitaba 9.22, estoy diciendo de memoria los números, no digo que sean exactamente, el que necesitaba 9.22 obtuvo 9.25. Y estos eran los 5 que tenían que subir, todos sacaron más de 8. Y todos los que tenían que perder, resulta que obtuvieron 1, 2, 3 sobre 10. Y yo que llevo 25, 26 años en la vida académica y tomo exámenes todo el tiempo, exámenes orales, exámenes escritos, diversas cosas, no entiendo todavía cómo alguien medianamente sensato, porque como digo, ya estaban clasificados, habían pasado una serie de pruebas, no eran tan tontos aparentemente, ¿cómo pueden haber sacado unos 70 sobre 10 en 1 hora de conversación? Como uno de los propios que perdieron decía,
O sea, según esto yo llegué y me quedé como mudo ante los jueces. Es que es la realidad. Para que alguien saque 1,70 sobre 10 tiene que haberse quedado como mudo ante los jueces. O casi mudo. Pero resulta que tenía que sacar 1,70 y sacó 1,69. Que además esto demuestra una capacidad increíble de los jueces de poder calificar 8,37, 1,69. O sea, con 2 decimales. Yo cuando tomo pruebas a mis estudiantes, con las justas logro ponerles una decimal y a mí es difícil. Pero resulta que ellos tuvieron la habilidad de encontrar 2 decimales. O sea, el señor no merecía 8,33, sino merecía 8,34. Había una decimal de... una centésima, perdón, de diferencia. Algo increíble. Es una capacidad impresionante. Pero bueno, ¿qué se logró con eso? Al final se logró que los 5 que estaban abajo suban y los 5 que estaban arriba bajen. Ese es un ejemplo de la manipulación de las cosas. Y una sociedad que se manipula es una sociedad que no camina. En el fondo, el problema de esto, y termino con eso, es que hay 2 tipos de sociedades. Las sociedades, y lo decía Pedro, que se construyen desde la base, donde tú le permites a la gente que asuma responsabilidades, que vea la manera de resolver sus problemas, que si quiere hacer una cancha en el barrio, se reúnan los del barrio y hagan la cancha. Y otra sociedad es la sociedad donde la gente espera que desde arriba les resuelvan los problemas. Que para hacer la cancha del barrio, pues tenemos que ir, no a unirnos los del barrio y ver cómo hacemos la cancha, sino mandar una delegación del barrio al municipio para ver cómo conseguimos que el municipio venga a construir la cancha. ¿Sí? Y ustedes lo saben mejor que yo. Lo que acaba resultando es muchas veces que la cancha no es lo que tú querías. ¿Sí? Porque resulta que en ese barrio a la gente le gusta jugar vóley y le hicieron una cancha de fútbol. ¿Sí? Podría haberse hecho a cierto costo, se hizo a un costo mucho más alto, etc. Es decir, hay sociedades que se construyen desde abajo y en la cual obviamente el gobierno tiene que jugar un rol. No es que el gobierno no tiene nada que hacer, no, el gobierno tiene roles que cumplir, por supuesto, pero luego hay las sociedades que se construyen desde arriba, es decir, donde la gente se va acostumbrando a esperar que